Lo dio todo para construir el futuro de su hijo hasta que una frase destruyó 30 años de sacrificio. Lo que el padre hizo después haría que su hijo ingrato deseara nunca haber pronunciado esas palabras. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. El certificado de doctorado honorario reposaba pesadamente en su caja de presentación de terciopelo mientras navegaba por el estacionamiento subterráneo bajo la Escuela de Negocios Valder. 33 años. Y mi hijo Mateo estaba recibiendo el MBA honorario más joven jamás otorgado por una de las instituciones más prestigiosas de España. La invitación había llegado 6 semanas atrás, con letras doradas en relieve anunciando la ceremonia donde mi hijo sería celebrado por excelencia empresarial y liderazgo innovador. Pero esta noche era diferente. Esta noche supuestamente había ganado este reconocimiento a través de su propio mérito, construyendo lo que las revistas empresariales llamaban una fuerza disruptiva en el desarrollo inmobiliario de lujo. La tarde de mayo traía esa humedad peculiar única de Sevilla, lo suficientemente húmeda para hacer que mi camisa se adhiriera incómodamente, pero lo suficientemente agradable para que la universidad hubiera programado la ceremonia al aire libre en el histórico patio. Me había vestido cuidadosamente para este momento. Traje azul marino, el reloj Patek Philippe que mi propio padre me había dado cuando vendí mi primera empresa y gemelos grabados con el escudo familiar. 68 años de construir, invertir y acumular habían llevado a este momento de ver a mi único hijo recibir reconocimiento público. El patio brillaba con luces de cuerda suspendidas entre robles antiguos, creando una atmósfera de elegancia andaluza. Quizás 200 invitados llenaban las sillas plegables blancas dispuestas en filas ordenadas frente a un escenario temporal. Reconocía varios rostros de la élite empresarial de Sevilla, el alcalde, 3 concejales y al menos una docena de ejecutivos de empresas con las que había competido o colaborado durante 4 décadas en bienes raíces comerciales. Mi asiento estaba en la tercera fila, no en la primera fila donde típicamente se sienta la familia inmediata, pero lo suficientemente cerca para ver claramente. La ubicación dolía ligeramente, pero me había acostumbrado a las sutiles jerarquías de Mateo a lo largo de los años. Su padre biológico podría haber construido la fortuna que financiaba todo, pero en sus cálculos sociales yo clasificaba por debajo de sus asociados empresariales y considerablemente por debajo de la familia de su prometida. Sebastián Valverde, la voz de una mujer interrumpió mis pensamientos. Me volví para encontrar a Esperanza Villalobos acomodándose en el asiento junto al mío. Su elegante traje gris y rasgos patricios inmediatamente reconocí. Habíamos servido juntos en la Junta de la Sociedad de Preservación Histórica de Sevilla durante 15 años. No sabía que Mateo era tu hijo. Qué orgulloso debes estar. Ha trabajado muy duro. Respondí la respuesta diplomática que había perfeccionado a lo largo de años de personas felicitándome por logros que en realidad había financiado. La ceremonia comenzó con el tipo de pompa formal que las instituciones prestigiosas usan para justificar sus astronómicas tarifas. El decano Whitmore habló durante 12 minutos sobre liderazgo visionario. Varios oradores estudiantiles elogiaron a los receptores del doctorado honorario con el entusiasmo ensayado de personas que entienden que el networking es más valioso que la sinceridad. Entonces Mateo subió al escenario, y algo en mi pecho se tensó con una emoción que no podía nombrar del todo. Orgullo. Ciertamente se veía como todo un hombre de negocios exitoso en su traje italiano, pero también una inquietud creciente mientras lo observaba aceptar el certificado encuadernado en cuero con la sonrisa confiada de alguien que nunca había cuestionado si merecía los elogios que le llovían. Este honor representa más que logro personal, comenzó Mateo, su voz proyectándose perfectamente por todo el patio.
Hablar en público siempre había sido su mayor talento, heredado de mi lado de la familia, pero refinado a través de años de costoso entrenamiento en presentación. Representa el triunfo de la visión sobre la convención, de la innovación sobre la limitación heredada. Varios miembros de la audiencia asintieron con aprobación. Me moví incómodamente en mi asiento reconociendo la frase de una de sus recientes entrevistas con la revista Negocios del Sur. Había usado exactamente esa redacción para describir cómo su éxito autosuficiente había trascendido los fundamentos modestos de su crianza. Fundamentos modestos. Mateo había crecido en una mansión de 750 metros cuadrados en el barrio exclusivo de Triana. Asistió a escuelas privadas donde la matrícula anual excedía los ingresos de la mayoría de las familias, y condujo vehículos de lujo desde sus 16. Pero en la narrativa que había construido para consumo público era un empresario luchador que había construido todo a través de pura determinación. Estoy agradecido con las muchas personas que creyeron en mi potencial, continuó Mateo, su mirada barriendo la audiencia pero nunca aterrizando del todo en la tercera fila donde su padre estaba sentado. Mis profesores de Harvard que vieron algo especial, mis socios comerciales que apostaron por un enfoque poco convencional, mi hermosa prometida Catalina, cuya familia tuvo fe en mi visión y proporcionó el apoyo crítico inicial que necesitaba. La familia de Catalina La Fortuna Naviera Mendoza ciertamente había proporcionado apoyo crítico inicial, específicamente los 8 millones de euros en capital semilla que habían lanzado el primer proyecto de desarrollo de Mateo. Lo que no mencionó fueron los 12 millones que yo había transferido discretamente para cubrir los sobrecostos cuando su enfoque innovador había resultado en desastres de construcción. Más importante aún, y aquí la voz de Mateo tomó esa resonancia emocional practicada. Estoy agradecido con todos los que no limitaron mi potencial con sus propios miedos. El éxito requiere liberarse de aquellos que no pueden imaginar lo que es posible. Espera, aquí es donde todo cambia. La audiencia aplaudió. Esperanza me lanzó una mirada extraña, simpatía mezclada con confusión. Acababa de presenciar a mi hijo descartar públicamente las contribuciones de su padre. La ceremonia concluyó con champán en el césped adyacente. Me quedé solo cerca de una mesa de catering, observando a Mateo mantener corte entre admiradores. Su risa atravesaba el césped recortado, ese ladrido particular de diversión que empleaba cuando hacía networking. Señor Valverde. Un joven graduado se acercó con entusiasmo. Su hijo es inspirador. Construir su imperio de la nada, sin dinero familiar, sin conexiones, solo pura brillantez empresarial. De la nada. Las palabras resonaron huecamente mientras observaba a mi hijo al otro lado del césped gesticulando animadamente. El Patek Philippe en su muñeca, el reloj de mi padre, dado a Mateo para su 30º cumpleaños, captó la luz de la tarde. Esa es ciertamente una versión, dije en voz baja. Una conmoción cerca del escenario interrumpió. Mateo había vuelto a subir a la plataforma, copa de champán en alto, claramente preparándose para un discurso improvisado. La multitud se calmó con eficiencia practicada. Antes de que todos se vayan, llamó Mateo, su voz ligeramente más suelta por el alcohol pero aún dominante. Quiero compartir algo personal. Hizo una pausa para dar efecto. Este reconocimiento representa lo que es posible cuando te niegas a ser definido por las circunstancias, cuando rechazas las limitaciones que otros intentan imponer. Más murmullos de aprobación. Dejé mi copa de champán algo frío asentándose en mi estómago. Algunos de nosotros nacemos en situaciones que podrían habernos limitado, continuó Mateo, y ahora su mirada encontró la mía a través del césped. Por un momento nuestros ojos se encontraron y vi algo que me cortó la respiración. No afecto,
triunfo. Tenemos padres que construyeron vidas pequeñas y seguras, que nunca tomaron riesgos reales, que transmitieron miedo disfrazado de sabiduría. La multitud se movió incómoda. Varias personas miraron hacia mí, el reconocimiento amaneciendo en sus rostros al darse cuenta de a quién describía Mateo. ¿Crees que eso fue venganza? No, eso fue solo el principio, el mayor regalo, y ahora la voz de Mateo atravesaba con perfecta claridad. Habría sido si esas influencias limitantes nunca hubieran existido, si hubiera nacido libre para perseguir la visión sin superar la atracción gravitacional de la mediocridad. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Sentí la mano de esperanza en mi brazo. A nuestro alrededor, la comunidad empresarial de Sevilla presenció lo que se convertiría en el momento definitorio. La declaración pública de mi hijo de que mi existencia había sido un obstáculo que había superado heroicamente. Mateo levantó su copa más alta, así que brindemos por liberarse, por demostrar que la visión triunfa sobre el miedo y el éxito pertenece a aquellos lo suficientemente valientes para reclamarlo. El aplauso se sintió hueco y incierto. Algunas personas miraban sus teléfonos, ya calculando cómo navegar las consecuencias sociales de esta espectacular ruptura familiar. Otros me miraban con expresiones que iban desde la simpatía hasta el horror fascinado. Me quedé congelado, 68 años de dignidad impidiéndome hacer una escena. Pero por dentro algo fundamental cambió. El dolor estaba ahí, el dolor devastador de escuchar a tu único hijo desear que nunca hubieras existido. Pero debajo de ese dolor, algo más frío cristalizaba. Mateo bajó del escenario inmediatamente rodeado por partidarios que ofrecían felicitaciones por su poderoso discurso honesto. Aceptó sus elogios con fácil confianza, alguien que nunca había dudado de que la humillación pública de su padre fuera aceptable para parecer Sebastián, vete ahora, dijo Esperanza gentilmente pero con firmeza. Preserva tu dignidad. Tenía razón. Pero mientras me dirigía hacia el estacionamiento, mi mente ya estaba trabajando de manera diferente. No planeando retirada, planeando desmantelamiento sistemático. Había construido mi primera fortuna a los 32 al reconocer cuando un activo se convertía en un pasivo. Ahora a los 68 esa misma claridad se asentaba sobre mi relación con mi hijo. Mateo quería ser autosuficiente, quería éxito sin la atracción gravitacional de su padre. Muy bien, era hora de darle exactamente lo que había pedido, completa independencia. Pero no a través de la ausencia, a través del desmantelamiento sistemático de cada estructura de apoyo que había construido, protegiéndolo de las consecuencias de su propia incompetencia. El estacionamiento estaba fresco y vacío. Me senté en el Mercedes que Mateo una vez desestimó como demasiado discreto para alguien con verdadera riqueza, las manos firmes en el volante mientras permitía que la humillación de esta noche cristalizara en un plan. Mañana, mi abogado recibiría una llamada. Los documentos del patrimonio necesitaban revisión inmediata. Las redes de seguridad, las provisiones de fideicomiso, la herencia cuidadosamente estructurada, todo sería desmantelado con la misma precisión que había usado para construirlo. Mateo había deseado públicamente que yo nunca hubiera existido. Pronto entendería lo que mi no existencia significaba en términos prácticos. No ausencia física, eso sería demasiado fácil. No. Permanecería muy vivo, observando desde una distancia cómoda mientras su supuesto imperio autosuficiente colapsaba bajo deudas y obligaciones que solo mi apoyo silencioso había estado manteniendo a raya. La justicia estaba cerca, pero no como nadie esperaba.
Las calles históricas de Sevilla pasaban por mis ventanas mientras conducía a casa a través de barrios que había ayudado a desarrollar 40 años atrás. Para cuando entré en mi propio camino de entrada, el dolor había sido completamente reemplazado por un cálculo frío. Mañana comenzaría la destrucción sistemática de todo lo que Mateo creía haber construido independientemente. Esta noche me permitiría un momento final como el Padre generoso que había habilitado sus delirios. Ese hombre estaba a punto de desaparecer, no físicamente, pero en todas las formas que importaban para la fantasía cuidadosamente construida de independencia de Mateo. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones, porque donde la justicia se retrasa comienza una nueva historia de venganza. La mañana siguiente llegó con la humedad de Sevilla que hacía que todo se sintiera más pesado. Había dormido mal, mi mente ciclando a través de 33 años de registros financieros y la intrincada red de apoyo que había tejido alrededor del imperio de mi hijo. Para las 7:00 a.m., estaba sentado en mi escritorio con café frío junto a 3 décadas de archivos organizados. La precisión de ingeniería que había construido mi fortuna ahora se enfocaba en desmantelar las ilusiones de mi hijo con precisión quirúrgica. Primera llamada a Rodrigo Santillana, mi abogado cuya familia había manejado asuntos legales Valverde durante 3 generaciones. La voz de Rodrigo llevaba preocupación alerta. ¿Qué ha pasado? Necesito revisión de emergencia de mis documentos patrimoniales. Reestructuración completa para el final del día de hoy. Una pausa. Rodrigo había presenciado suficientes desastres familiares para reconocer el tono de decisión irreversible. ¿Qué provocó esto? Mi hijo declaró anoche públicamente que el mayor regalo habría sido si yo nunca hubiera existido. Estoy concediendo su deseo financieramente hablando. Entiendo. Despejaré mi agenda. Puedes estar en mi oficina en 2 horas. Segunda llamada. Damián Cervantes, mi investigador privado, aunque ese título subestimaba sus capacidades. Damián se especializaba en inteligencia corporativa. Señor Valverde, ¿cómo puedo asistirle? Necesito análisis forense financiero completo de Mateo Valverde. Cada préstamo inversor, obligación de los últimos 10 años. Quiero saber exactamente dónde mi apoyo ha estado sosteniendo su imperio. ¿Qué tan comprensivo? Asume una adquisición hostil de un competidor, ese nivel de detalle. El silbido bajo de Damián transmitió su comprensión. Línea de tiempo, 48 horas para hallazgos preliminares, 7 días para análisis completo. Considere lo hecho, aunque dada la conexión familiar, esto será delicado. Señor Cervantes, después de anoche no hay conexión familiar, solo una relación comercial siendo terminada con extrema hostilidad. Tercera llamada, Octavio Herrera, presidente de Fideicomiso Mirasol, el banco privado donde los activos de la familia Valverde habían sido manejados desde Octavio y yo nos conocíamos desde la escuela preparatoria. Sebastián, escuché sobre anoche. La comunidad empresarial está zumbando. Llamo para discutir cambios inmediatos a cuentas y garantías. Una inhalación aguda. ¿Qué tan inmediato? Hoy, cada instancia donde mi garantía personal o cofirma apoya a las empresas de Mateo, cada línea de crédito, préstamo o instrumento financiero donde mi respaldo proporciona legitimidad. Si retiras todo simultáneamente, desencadenarás fallas en cascada en toda su operación. Esa es la intención. Dios mío, esto lo destruirá.
Todo lo que piensa que construyó, la realidad es diferente. Necesitaré autorización por escrito y aprobación de la Junta. Sebastián, como tu amigo, ¿estás seguro? Miré la fotografía en mi escritorio. Mateo a los 7 años, con dientes separados y sonriendo mientras sostenía su primera caña de pescar. Ese niño me había amado una vez. Completamente seguro. Mi abogado entregará la documentación esta tarde. Para las 9:00 am estaba sentado en la oficina con paneles de caoba de Rodrigo mientras su equipo legal ensamblaba protocolos de emergencia. Rodrigo mismo revisó mi testamento existente con intensidad enfocada. Tu plan patrimonial actual deja todo a Mateo, declaró Rodrigo hojeando páginas de documentación legal. La casa, carteras de inversión, participaciones comerciales, colección de arte, 43 millones en activos líquidos, más 18 millones en propiedad inmobiliaria. Valor total del patrimonio de aproximadamente 61 millones de... La posición de Mateo sin mi apoyo. Rodrigo sacó una carpeta diferente. Basándose en registros públicos, aproximadamente 700.000 en activos personales. Su compañía muestra 8 millones en deuda garantizada contra propiedades que hizo una pausa delicadamente sustancialmente sobrevaluadas. Es insolvente si las garantías colapsan. Catastróficamente, las propiedades de Aljarafe están financiadas completamente contra tu cofirma. Sin ese respaldo, los acreedores exigirán pago inmediato o forzarán liquidación. Perderá todo en 60 días. Excelente. Comienza la reestructuración. 4 horas comprimieron décadas de planificación patrimonial cuidadosa en una estructura radicalmente diferente. El Nuevo Testamento contenía un párrafo respecto a Mateo. A mi hijo Mateo Sebastián Valverde le dejo la suma de €1 y este mensaje: deseaste una vida libre de la influencia limitante de tu padre. Concedo ese deseo con mi patrimonio completo, yendo en su lugar a instituciones benéficas que aprecian construir algo significativo en lugar de actuar independencia mientras consumen los sacrificios de otros. Esto desencadenará una impugnación legal, advirtió Rodrigo mientras yo firmaba. Mateo reclamará influencia indebida e incompetencia mental. Por eso el Dr. Pemberton realizará una evaluación de competencia mental comprensiva esta tarde. Quiero documentación de mente sana y capacidad legal completa ya programado. Rodrigo se reclinó, estudiándome con franca evaluación. Esto no es crueldad, es destrucción calculada. ¿Qué esperas lograr? Enseñar a mi hijo la diferencia entre riqueza heredada y respeto ganado. Creyó que su éxito era independiente. Pronto entenderá lo que independencia realmente significa. Para la tarde la maquinaria estaba en movimiento. Damián entregó sus hallazgos preliminares, 12 páginas mostrando que cada victoria significativa que Mateo celebraba solo había sido posible a través de mi intervención silenciosa. El desarrollo de Aljarafe que había promocionado como su proyecto revolucionario. Yo había negociado la compra del terreno y cubierto 2 millones en costos inesperados. La renovación histórica elogiada como visionaria. Mis relaciones con el ayuntamiento aceleraron permisos. Las propiedades frente al mar, financiadas completamente a través de líneas de crédito respaldadas por mis activos. Mateo había construido un castillo de naipes, cada carta estampada con mis recursos, relaciones, reputación, y estaba a punto de remover cada carta simultáneamente. El nombre de Mateo apareció, su primer contacto desde anoche. Dejé que sonara 4 veces. Padre, su voz no llevaba nada del bravío de anoche. Necesitamos hablar sobre la ceremonia. Lo hacemos. Pensé que mi existencia era una influencia limitante que necesitaba superar. No lo dije de esa manera.
Era retórica, compromiso con la audiencia. ¿Sabes cómo funcionan los discursos? El descarte casual de la crueldad calculada como compromiso con la audiencia cristalizó las dudas restantes en certeza absoluta. Entiendo completamente. Respondí con perfecta calma, y estoy seguro de que entenderás los cambios implementados hoy. Después de todo, querías independencia. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Tu línea de crédito en fideicomiso Mirasol ha sido retirada. Mis garantías personales en tus propiedades de Aljarafe han sido rescindidas. Las cofirmas en tus préstamos de construcción han sido revocadas. Efectivo inmediato, tienes completa independencia para demostrar éxito autosuficiente. El silencio se estiró como un alambre a punto de romperse. No puedes hacer eso, esos proyectos están apalancados contra tus garantías. Sin ellas, necesitarás demostrar a tus acreedores que Desarrollos Valverde de Lujo puede sostener obligaciones independientemente. No es eso lo que querías. Esto no es sobre éxito, es sobre destruir todo lo que he construido. No maté. Esto es sobre revelar lo que realmente construiste versus lo que mi dinero construyó mientras tomabas crédito. Hay una diferencia y estás a punto de aprenderla. Padre, por favor, me disculparé públicamente. Solo no hagas esto. La desesperación despertó algo incómodamente cercano a la simpatía paternal. Pero entonces recordé anoche su expresión triunfante declarando que mi no existencia sería un regalo. Tu disculpa llega 33 años tarde y está motivada por pánico financiero en lugar de remordimiento genuino. Los cambios son permanentes. Quería ser autosuficiente. Felicitaciones. Estás a punto de descubrir lo que eso requiere. Me estás destruyendo. Estoy retirando apoyo. Si eso te destruye, quizás tu imperio no era tan sólido como creías. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, sintiendo la fría satisfacción de precisión perfecta en consecuencias entregadas. La mañana siguiente trajo la primera indicación pública de la tormenta que se aproximaba. El diario empresarial sevillano publicó un artículo en primera página. Surgen preguntas sobre la estabilidad financiera de Desarrollos Valverde de Lujo. La pieza, claramente alimentada por las investigaciones discretas de Damián, planteó preocupaciones sobre niveles de deuda y respaldo no divulgado de familias sevillanas establecidas. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7:15 am. Ignoré cada llamada de Mateo, sus socios, Catalina. Déjalos luchar mientras procedía con la siguiente fase. La segunda ola golpeó a las 10 am cuando Fideicomiso Mirasol notificó formalmente a Mateo que sus préstamos de construcción estaban siendo exigidos debido a cambios materiales en estructuras de garantía. 30 días para proporcionar colateral alternativo o enfrentar ejecución hipotecaria. Para el mediodía, 3 inversores importantes solicitaron reuniones de emergencia sobre estabilidad financiera. Para las 2:00 p.m. su contratista general suspendió el trabajo citando preocupaciones sobre aseguramiento de pago. Rastreé cada ficha de dominó desde mi oficina con la satisfacción de alguien que había calculado la secuencia exacta de colapso. Damián llamó con actualizaciones cada pocas horas. Señor Valverde, la familia Mendoza acaba de retirar su financiamiento puente del proyecto Frente al Mar, citando tergiversación del respaldo de activos para reembolso inmediato de 8 millones que Mateo no tenía y no podía pedir prestado sin mi garantía. La certeza matemática de su insolvencia era ahora meramente una cuestión de línea de tiempo.
Esa tarde Catalina Mendoza apareció en mi puerta. Traje de diseñador sugiriendo seriedad empresarial, joyería mínima implicando comprensión de la gravedad. Pero sus ojos traicionaban cálculo. Estaba aquí para negociar recursos, no reconciliación. Señor Valverde, ¿podemos hablar? La guié a mi estudio. Se acomodó frente a mi escritorio con gracia practicada. Quiero reconocer que el discurso de Mateo fue inapropiado. Comenzó, ofreciendo lo que pensó era una concesión significativa. Estaba atrapado en el momento, pero seguramente entiendes que no fue serio. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia mía. ¿Lo hacemos? Pensé que mi existencia era una influencia limitante que necesitaba superar. No lo dije de esa manera. Era retórica, compromiso con la audiencia. ¿Sabes cómo funcionan los discursos? El descarte casual de la crueldad calculada como compromiso con la audiencia cristalizó las dudas restantes en certeza absoluta. Entiendo completamente, respondí con perfecta calma, y estoy seguro de que entenderás los cambios implementados hoy. Después de todo querías independencia. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Tu línea de crédito en Fideicomiso Mirasol ha sido retirada. Mis garantías personales en tus propiedades de Aljarafe han sido rescindidas. Las cofirmas en tus préstamos de construcción han sido revocadas. Activo inmediato. Tienes completa independencia para demostrar éxito autosuficiente. El silencio se estiró como un alambre a punto de romperse. No puedes hacer eso. Esos proyectos están apalancados contra tus garantías. Sin ellas necesitarás demostrar a tus acreedores que Desarrollos Valverde de Lujo puede sostener obligaciones independientemente. No es eso lo que querías. Esto no es sobre éxito, es sobre destruir todo lo que he construido. No maté, esto es sobre revelar lo que realmente construiste versus lo que mi dinero construyó mientras tomabas crédito. Hay una diferencia, y estás a punto de aprenderla. Padre, por favor, me disculparé públicamente. Solo no hagas esto. La desesperación despertó algo incómodamente cercano a la simpatía paternal. Pero entonces recordé anoche su expresión triunfante declarando que mi no existencia sería un regalo. Tu disculpa llega 33 años tarde y está motivada por pánico financiero en lugar de remordimiento genuino. Los cambios son permanentes. Quería ser autosuficiente. Felicitaciones. Estás a punto de descubrir lo que eso requiere. Me estás destruyendo. Estoy retirando apoyo. Si eso te destruye, quizás tu imperio no era tan sólido como creías. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, sintiendo la fría satisfacción de precisión perfecta en consecuencias entregadas. La mañana siguiente trajo la primera indicación pública de la tormenta que se aproximaba. El diario empresarial sevillano publicó un artículo en primera página. Surgen preguntas sobre la estabilidad financiera de Desarrollos Valverde de Lujo. La pieza, claramente alimentada por las investigaciones discretas de Damián, planteó preocupaciones sobre niveles de deuda y respaldo no divulgado de familias sevillanas establecidas. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7:15. Ignoré cada llamada de Mateo, sus socios Catalina. Déjalos luchar mientras procedía con la siguiente fase. La segunda ola golpeó a las 18, cuando Fideicomiso Mirasol notificó formalmente a Mateo que sus préstamos de construcción estaban siendo exigidos debido a cambios materiales en estructuras de garantía. 30 días para proporcionar colateral alternativo o enfrentar ejecución hipotecaria.
Para el mediodía, 3 inversores importantes solicitaron reuniones de emergencia sobre estabilidad financiera. Para las 12:00 p.m., su contratista general suspendió el trabajo citando preocupaciones sobre aseguramiento de pago. Rastreé cada ficha de dominó desde mi oficina con la satisfacción de alguien que había calculado la secuencia exacta de colapso. Damián llamó con actualizaciones cada pocas horas. Señor Valverde, la familia Mendoza acaba de retirar su financiamiento puente del proyecto Frente al Mar, citando tergiversación del respaldo de activos para reembolso inmediato de 8 millones que Mateo no tenía y no podía pedir prestado sin mi garantía. La certeza matemática de su insolvencia era ahora meramente una cuestión de línea de tiempo. Esa tarde Catalina Mendoza apareció en mi puerta, traje de diseñador sugiriendo seriedad empresarial, joyería mínima implicando comprensión de la gravedad. Pero sus ojos traicionaban cálculo. Estaba aquí para negociar recursos, no reconciliación. Señor Valverde, ¿podemos hablar? La guié a se acomodó frente a mi escritorio con gracia practicada. Quiero reconocer que el discurso de Mateo fue inapropiado. Comenzó ofreciendo lo que pensó era una concesión significativa. Estaba atrapado en el momento, pero seguramente entiendes que no fue serio. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma. El cálculo frío en sus ojos era casi satisfactorio, viéndolo darse cuenta de que cada vía de manipulación había sido sistemáticamente cerrada. Soy tu hijo. ¿Eso no significa nada? Significó todo durante 33 años. Entonces deseaste públicamente que nunca hubiera existido. Las acciones tienen consecuencias, Mateo. Estás a punto de aprender esa lección con la misma precisión que usé construyendo la fortuna que estás perdiendo. Se fue sin otra palabra. Lo observé a través de la ventana sentarse en su auto, cabeza inclinada contra el volante. La imagen despertó algún fragmento restante de simpatía paternal, pero no lo suficiente para alterar el curso. 7 días después de la graduación, las fichas finales de dominó comenzaron a caer. El diario empresarial sevillano publicó su pieza investigativa detallando las sorprendentes dependencias en la estructura financiera de Desarrollos Valverde del Lujo. Los Mendoza, enfrentados con bochorno público sobre su falla de diligencia debida, inmediatamente exigieron su inversión completa y presentaron reclamos de fraude. 3 de los proyectos principales de Mateo entraron en procedimientos de ejecución hipotecaria. Sus contratistas generales presentaron gravámenes de mecánico por trabajo impago. Varios inversores iniciaron demandas por tergiversación. El colapso en cascada que había diseñado procedió con precisión mecánica, pero la verdadera obra maestra llegó 2 semanas después, cuando las presentaciones del Tribunal de Quiebras revelaron el alcance completo de la insolvencia. 63 millones en deuda contra activos que valían quizás 12 millones en venta forzada. Su imperio completo. Cada propiedad, cada desarrollo, cada victoria cuidadosamente elaborada, había sido una casa construida sobre la fundación de mi crédito, relaciones, reputación. Sin esa fundación, la estructura colapsó espectacularmente. Me senté leyendo los documentos del tribunal con la satisfacción de un ingeniero revisando planos completados. Cada cálculo había resultado preciso. Cada punto de intervención había desencadenado exactamente el efecto en cascada que había diseñado. Mateo había deseado independencia de la influencia limitante de su padre, y yo había concedido ese deseo con precisión matemática.
Esperanza Villalobos llamó sobre el Fideicomiso de Preservación Histórica de Sevilla que había establecido con 20 millones de mi patrimonio reestructurado. Sebastián, este fideicomiso financiará la preservación histórica por generaciones. Extraordinariamente generoso. Pero tengo que preguntar, ¿esto es realmente sobre preservación o sobre asegurar que Mateo vea exactamente lo que perdió? No puede ser ambos. Su risa llevaba comprensión y admiración. Eres un hombre complicado. No, Esperanza, soy un hombre simple que pasó 33 años siendo complicado por alguien que veía el amor como limitación. Ahora soy simple nuevamente. Esa tarde me quedé en mi terraza con vista al río Guadalquivir, observando el atardecer sobre la ciudad que había ayudado a construir. En algún lugar de esa ciudad mi hijo estaba aprendiendo la diferencia entre riqueza y valor, entre herencia e independencia, entre actuación y realidad. Había deseado que yo nunca hubiera existido. Pronto entendería que mi existencia había sido lo único previniendo su completa destrucción. 3 semanas después de que la declaración de quiebra de Mateo se convirtiera en registro público, la comunidad empresarial de Sevilla había llegado a un consenso. El drama familiar, Valverde, representaba el colapso financiero más espectacular en la historia reciente de la ciudad. Lo que lo hacía particularmente fascinante para los observadores era la precisión quirúrgica con la que un padre había desmantelado el imperio de su hijo mientras mantenía absoluta propiedad. Observé las secuelas desenvolverse desde la distancia cómoda de alguien que había diseñado cada paso de la destrucción. Mi rutina matutina permanecía sin cambios: café en la terraza al amanecer, revisando informes financieros, manteniendo los diversos intereses comerciales que había construido durante 4. La única diferencia era la ausencia de obligaciones relacionadas con Mateo que habían consumido tanta atención durante 33 años. La libertad era embriagadora. El informe final de Damián Cervantes llegó por mensajero un martes por la mañana, encuadernado en cuero y comprensible. 200 páginas documentando cada transacción financiera, cada intervención, cada instancia donde mis recursos habían transformado los fracasos de Mateo en aparentes éxitos. El resumen ejecutivo por sí solo era devastador. El imperio empresarial del sujeto es enteramente dependiente del apoyo familiar no divulgado. Viabilidad independiente ninguna. Línea de tiempo estimada hasta insolvencia completa sin intervención. Línea de tiempo real después del retiro del apoyo. Había sido más preciso que incluso mis cálculos pesimistas sugerían. El informe incluía un descubrimiento particularmente interesante. Mateo había estado planeando secretamente eliminarme por completo de su narrativa pública. Damián había descubierto correos electrónicos entre Mateo y una firma de relaciones públicas discutiendo cómo gestionar la transición de empresario apoyado por la familia, historia de éxito autosuficiente sin reconocer el apoyo que hizo posible el éxito. En otras palabras, mi hijo había estado activamente tramando borrarme de su historia mientras aún consumía mis recursos. El discurso de graduación no había sido un desliz momentáneo, había sido la salva de apertura en una campaña para reescribir la realidad. Esa revelación cristalizó cualquier duda persistente sobre mi curso de acción. Esto no era un padre siendo vengativo por sentimientos heridos. Era la corrección necesaria de un engaño profundo que había estado años en desarrollo. Rodrigo Santillana llamó esa tarde con una actualización que trajo sombría satisfacción. Los abogados de Mateo presentaron su impugnación de los documentos patrimoniales. Exactamente como predijimos, están reclamando influencia indebida y cuestionando tu competencia. Y nuestra respuesta, ya preparada, presentaremos las evaluaciones psiquiátricas,
La línea de tiempo mostrando que actuaste con clara deliberación durante semanas en lugar de reacción impulsiva. Y este es el golpe maestro. Introduciremos el informe de Damián mostrando el engaño sistemático que Mateo practicó durante años. Transforma la narrativa de padre vengativo a víctima de fraude tomando acción apropiada. ¿Cuándo es la audiencia? El juez Baltasar Villalobos la ha programado para dentro de 6 semanas. Sí, ese Villalobos, el primo de Esperanza, es conocido por su enfoque sin tonterías a disputas patrimoniales y particular desdén por hijos adultos que tratan la herencia como derecho en lugar de privilegio. Perfecto. La maquinaria de justicia avanzaba con la misma precisión inexorable que había aplicado a la destrucción financiera de Mateo. Pero espera, la verdadera traición ni siquiera había comenzado todavía. Esa tarde, un visitante inesperado llegó a mi puerta. Catalina Mendoza, pero transformada de nuestro último encuentro. Atrás había quedado el traje de diseñador y el porte confiado. Llevaba un vestido simple, maquillaje mínimo, y sus ojos llevaban la desesperación de alguien cuyo futuro cuidadosamente construido se había evaporado. Señor Valverde, por favor, escúchame antes de cerrar la puerta. La dejé entrar, curiosa sobre qué podría revelar la desesperación. Se acomodó en la silla de invitados de mi estudio sin nada de su gracia anterior. La familia Mendoza me ha repudiado. Mi padre dice que traje vergüenza al nombre familiar por conducir diligencia de vida inadecuada antes de recomendar la inversión de Mateo. Ha cortado mi fondo fiduciario. Me ha removido de operaciones del negocio familiar. Y dejó claro que ya no soy bienvenida en funciones familiares. Lamento escuchar eso aunque no veo cómo me concierne. Mateo me culpa por todo, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Dice que si yo no lo hubiera presionado a aceptar el doctorado honorario, si no hubiera ayudado a escribir ese discurso, nada de esto habría pasado. Ha roto nuestro compromiso y le está diciendo a todos que yo lo manipulé hacia las declaraciones públicas que desencadenaron tus acciones. La narrativa que Mateo estaba construyendo era predeciblemente autobeneficiosa. Catalina como novia manipuladora que lo había empujado al desastre, con Mateo mismo como víctima de influencia femenina. Era casi impresionante que tan rápido había encontrado a alguien más a quien culpar. Así que has perdido a tu familia, tu prometido y tu futuro, observe. Nuevamente no está claro por qué estás compartiendo esto conmigo. Porque quiero testificar. Las palabras salieron en un torrente. En la audiencia patrimonial, quiero decirle al juez Villalobos la verdad sobre Mateo. Sobre cómo practicó ese discurso durante semanas, sobre la estrategia de relaciones públicas para borrarte de su narrativa, sobre cómo se rió al planear la línea de sé que nunca hubieras existido, llamándola el gancho emocional perfecto para la audiencia. La estudié cuidadosamente buscando el ángulo de manipulación. Catalina no había desarrollado súbitamente una conciencia. Quería venganza contra el hombre que la había culpado por su caída. Pero el testimonio de venganza podía ser tan efectivo como el testimonio basado en principios si estaba apropiadamente corrompido. ¿Entiendes que testificar contra Mateo no restaurará tu posición con la familia Mendoza? Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. Lo entiendo, pero lastimará al hombre que me desechó en el momento en que su imperio colapsó. Eso es suficiente. Había sido más preciso que incluso mis cálculos pesimistas sugerían. El informe incluía un descubrimiento particularmente interesante.
Mateo había estado planeando secretamente eliminarme por completo de su narrativa pública. Damián había descubierto correos electrónicos entre Mateo y una firma de relaciones públicas discutiendo cómo gestionar la transición de empresario apoyado por la familia, historia de éxito autosuficiente sin reconocer el apoyo que hizo posible el éxito. En otras palabras, mi hijo había estado activamente tramando borrarme de su historia mientras aún consumía mis recursos. El discurso de graduación no había sido un desliz momentáneo, había sido la salva de apertura en una campaña para reescribir la realidad. Esa revelación cristalizó cualquier duda persistente sobre mi curso de acción. Esto no era un padre siendo vengativo por sentimientos heridos. Era la corrección necesaria de un engaño profundo que había estado años en desarrollo. Rodrigo Santillana llamó esa tarde con una actualización que trajo sombría satisfacción. Los abogados de Mateo presentaron su impugnación de los documentos patrimoniales. Exactamente como predijimos, están reclamando influencia indebida y cuestionando tu competencia mental. Y nuestra respuesta, ya preparada, presentaremos las evaluaciones psiquiátricas, la línea de tiempo mostrando que actuaste con clara deliberación durante semanas en lugar de reacción impulsiva, y este es el golpe maestro. Introduciremos el informe de Damián mostrando el engaño sistemático que Mateo practicó durante años. Transforma a la narrativa de padre vengativo a víctima de fraude tomando acción apropiada. ¿Cuándo es la audiencia? El juez Baltasar Villalobos la ha programado para dentro de 6 semanas. Sí, ese Villalobos, el primo de Esperanza, es conocido por su enfoque sin tonterías a disputas patrimoniales y particular desdén por hijos adultos que tratan la herencia como derecho en lugar de privilegio. Perfecto. La maquinaria de justicia avanzaba con la misma precisión inexorable que había aplicado a la destrucción financiera de Mateo. Pero espera, la verdadera traición ni siquiera había comenzado todavía. Esa tarde un visitante inesperado llegó a mi puerta, Catalina Mendoza, pero transformada de nuestro último encuentro. Atrás había quedado el traje de diseñador y el porte confiado. Llevaba un vestido simple, maquillaje mínimo, y sus ojos llevaban la desesperación de alguien cuyo futuro cuidadosamente construido se había evaporado. Señor Valverde, por favor, escúchame antes de cerrar la puerta. La dejé entrar, curiosa sobre qué podría revelar la desesperación. Se acomodó en la silla de invitados de mi estudio sin nada de su gracia anterior. La familia Mendoza me ha repudiado. Mi padre dice que traje vergüenza al nombre familiar por conducir diligencia de vida inadecuada antes de recomendar la inversión de Mateo. Ha cortado mi fondo fiduciario, me ha removido de operaciones del negocio familiar y dejó claro que ya no soy bienvenida en funciones familiares. Lamento escuchar eso aunque no veo cómo me concierne. Mateo me culpa por todo. Continuó su voz quebrándose ligeramente. Dice que si yo no lo hubiera presionado a aceptar el doctorado honorario, si no hubiera ayudado a escribir ese discurso, nada de esto habría pasado. Ha roto nuestro compromiso y le está diciendo a todos que yo lo manipulé hacia las declaraciones públicas que desencadenaron tus acciones. La narrativa que Mateo estaba construyendo era predeciblemente autobeneficiosa. Catalina como novia manipuladora que lo había empujado al desastre, con Mateo mismo como víctima de influencia femenina. Era casi impresionante que tan rápido había encontrado a alguien más a quien culpar. Así que has perdido a tu familia, a tu prometido y tu futuro, observé. Nuevamente, no está claro por qué estás compartiendo esto conmigo. Porque quiero testificar. Las palabras salieron en un torrente.
En la audiencia patrimonial, quiero decirle al juez Villalobos la verdad sobre Mateo, sobre cómo practicó ese discurso durante semanas, sobre la estrategia de relaciones públicas para borrarte de su narrativa, sobre cómo se rió al planear la línea de CE que nunca hubieras existido, llamándola el gancho emocional perfecto para la audiencia. La estudié cuidadosamente buscando el ángulo de manipulación. Catalina no había desarrollado súbitamente una conciencia. Quería venganza contra el hombre que la había culpado por su caída. Pero el testimonio de venganza podía ser tan efectivo como el testimonio basado en principios si estaba apropiadamente corroborado. ¿Entiendes que testificar contra Mateo no restaurará tu posición con la familia Mendoza? Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces, incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. Lo entiendo, pero lastimará al hombre que me desechó en el momento en que su imperio colapsó. Eso es suficiente. Podemos, su señoría. Extensivamente. Las siguientes 3 horas consistieron en Rodrigo presentando metódicamente evidencia. El informe financiero de Damián mostrando cada instancia de mi intervención. Registros bancarios documentando millones en garantías y transferencias. Correos electrónicos entre Mateo y firmas de relaciones públicas sobre gestionar la narrativa familiar. Mensajes de texto donde Mateo se reía de la convencionalidad de mente pequeña de su padre. Pero la devastación verdaderamente comenzó cuando Catalina tomó el estrado. Describió con detalle clínico cómo Mateo había perfeccionado el discurso de graduación para máximo impacto emocional. Cómo había dirigido específicamente frases diseñadas para humillarme mientras establecía su narrativa de independencia. Cómo había practicado la entrega para asegurar que pareciera espontáneo en lugar de calculado. El señor Valverde expresó alguna preocupación sobre cómo este discurso podría afectar a su padre. Preguntó Rodrigo. No. Respondió Catalina claramente. Dijo que su padre era demasiado débil para hacer algo al respecto y que la humillación pública haría más fácil eliminarlo por completo de la narrativa de éxito. Bernardo Montalvo objetó repetidamente, pero el juez Villalobos anuló cada objeción con creciente impaciencia. El testimonio era relevante, creíble y devastador. El señor Valverde discutió el apoyo financiero de su padre. Continuó Rodrigo, constantemente pero solo en privado. Lo llamaba el precio de nacer en la mediocridad y bromeaba que el dinero de su padre era lo único útil que su padre había proporcionado. Al otro lado de la sala observé la cara de Mateo ciclar a través de emociones. Shock de que Catalina estuviera testificando contra él, rabia por su traición y finalmente cálculo desesperado sobre cómo contrarrestar este daño. El golpe final llegó cuando Rodrigo introdujo la grabación de audio de Mateo practicando su línea de CE que nunca hubieras existido. Escuchar la voz de mi hijo redactando casualmente la frase más hiriente posible, tratando mi humillación pública como ejercicio creativo, creó un silencio en la sala que se sintió casi físico. La expresión del juez Villalobos había progresado de severa a abiertamente disgustada. Señor Montalvo, su cliente desea testificar en su propia defensa. Bernardo Montalvo consultó con Mateo en susurros urgentes antes de responder. Sí, su señoría. Mi cliente merece oportunidad de explicar el contexto. Mateo tomó el estrado con esfuerzo visible en la compostura, pero el hombre de negocios confiado de la ceremonia de graduación había sido reemplazado por alguien cuyo mundo estaba colapsando en tiempo real. Señor Valverde, comenzó Rodrigo su contrainterrogatorio con gentileza engañosa. Ha escuchado extenso testimonio sobre el apoyo financiero de su padre durante 3 décadas.
disputa alguna de las instancias específicas documentadas. Yo, no, pero eso es lo que hacen los padres, apoyan a sus hijos. Apoyan, sí, pero los padres típicamente proporcionan 61 millones de euros en apoyo directo y garantías de préstamos mientras se les dice que son influencias limitantes que nunca deberían haber existido. Eso está sacado de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable desear que tu padre nunca hubiera existido? Mateo luchó, buscando una respuesta que no existía. Era floreo retórico. Cualquiera que entendiera hablar en público reconocería. Tenemos audio de ti practicando esa línea para máximo impacto. Tenemos correos electrónicos sobre tu estrategia de relaciones públicas para borrar a tu padre de tu narrativa. Tenemos testimonio de múltiples testigos sobre tu engaño sistemático. ¿Qué contexto explica eso? Mi padre era controlador. ¿Cómo era controlador? Financiando tu MBA, garantizando tus préstamos comerciales, cubriendo millones en sobrecostos cuando tus enfoques innovadores fallaron. Él tenía expectativas. ¿Qué expectativas? Que reconociera su apoyo, que lo trataras con respeto básico. La voz de Rodrigo se endureció. ¿O era su crimen real simplemente existir mientras intentabas actuar ser autosuficiente? La sala estaba en silencio. Mateo no tenía respuesta que no lo condenaría más. El juez Villalobos intervino. Señor Valverde, he escuchado suficiente. Su comportamiento representa todo lo que está mal con hijos con derecho que confunden herencia con logro. La decisión de su padre de reestructurar su patrimonio no es vengativa. Es respuesta apropiada a engaño sistemático y falta de respeto. Su señoría, por favor, no he terminado. Usted se paró ante la comunidad empresarial de Sevilla y declaró que la existencia de su padre era un obstáculo que había superado heroicamente. Bien, lo ha superado. Su patrimonio irá a instituciones que aprecian la diferencia entre apoyo y limitación. Su impugnación es denegada con prejuicio. Además, le ordeno que pague todos los costos legales asociados con este procedimiento, incluyendo los honorarios de abogado de su padre. El mazo golpeó con finalidad. Alrededor de la sala, los observadores susurraban y escribían en teléfonos, difundiendo noticias de la demolición completa del caso de Mateo. A veces el silencio es la venganza más ruidosa. Mientras la gente salía, Mateo se quedó inmóvil en la mesa del demandado, la magnitud completa de su pérdida finalmente registrándose. Había apostado todo en esta impugnación, su última oportunidad de reclamar alguna porción de la fortuna que creía era legítimamente suya. Ahora no tenía nada, sin herencia, sin imperio comercial y una factura legal adicional de 6 cifras que no podía posiblemente pagar. Me puse de pie para irme, y por un momento nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala. Vi en su expresión algo que nunca había visto antes: comprensión genuina de consecuencias. No arrepentimiento por sus acciones. Mateo era demasiado fundamentalmente egoísta para eso, sino comprensión de que se había destruido a sí mismo a través de arrogancia y engaño. Afuera del tribunal, los reporteros se agruparon alrededor de Rodrigo y yo. Di una breve declaración que había sido cuidadosamente preparada para sonar magnánima mientras aseguraba que nadie malinterpretara la justicia del resultado. Mi hijo deseó independencia de la influencia de su padre. He concedido ese deseo completamente. Lo que construya de aquí en adelante será verdaderamente su propio logro, sin la fundación que nunca reconoció tener.
Esa tarde me senté en mi terraza observando la puesta de sol del río Guadalquivir, Rodrigo a mi lado con vasos de Borbón de 40 años. Sabes que la comunidad legal estudiará este caso durante años, observó Rodrigo. Ejecución perfecta de planificación patrimonial como herramienta para justicia en lugar de mera transferencia de riqueza. No hice esto para la comunidad legal. Lo hice porque mi hijo necesitaba aprender que el respeto no puede ser comprado, pero la ausencia puede ser elegida. ¿Alguna vez se reconciliarán? Eso requeriría que Mateo desarrollara capacidad para remordimiento genuino en lugar de lamentar ser atrapado. Basándose en su testimonio en el tribunal, esa transformación parece improbable. ¿Qué harás con el patrimonio ahora? 20 millones a preservación histórica de Sevilla como planeado. 20 millones para establecer becas para estudiantes de orígenes genuinamente modestos, que entienden el valor de la oportunidad. El resto dividido entre investigación médica y financiamiento de arte. Cada euro irá a personas que aprecian el apoyo en lugar de actuar independencia mientras lo consumen. Rodrigo levantó su vaso. A consecuencias apropiadas, entregadas con precisión. Bebimos mientras el sol pintaba el río en tonos de oro y carmesí. En algún lugar de esta ciudad, Mateo estaba comenzando a entender lo que la vida sin apoyo realmente significa. No la independencia actuada de su discurso de graduación, sino la realidad brutal de ninguna red de seguridad, ninguna garantía, ninguna intervención silenciosa salvándolo de su propia incompetencia. Los primeros informes de su lucha emergieron en semana. Los procedimientos de quiebra forzaron la liquidación de sus activos restantes. Las propiedades de Aljarafe se vendieron con pérdida significativa, generando apenas suficiente para satisfacer a acreedores garantizados. Su apartamento de lujo fue entregado. Los trajes italianos, los relojes caros, todo subastado para pagar deudas. Damián Cervantes proporcionó actualizaciones con la minuciosidad que había llegado a esperar. El sujeto se ha mudado a un apartamento estudio en el norte de Sevilla, trabajando como asociado de ventas en una firma inmobiliaria de lujo, ganando aproximadamente 45.000 anuales, su primer empleo legítimo en su vida adulta. ¿Cómo lo está manejando? Los informes sugieren pobremente. Los compañeros de trabajo lo describen como amargo, resentido, constantemente hablando de cómo solía ser alguien. Ninguna autorreflexión aparente sobre cómo llegó allí. Eso confirmó mi evaluación. Mateo había aprendido consecuencias, pero no la lección detrás de ella. Entendía que había perdido todo, pero no porque merecía perderlo. 3 meses después de la audiencia, Catalina Mendoza me invitó a almorzar en el club más exclusivo de Sevilla. Sobre sopa de cangrejo perfectamente enfriada y chablis, planteó la pregunta que había estado esperando. Sebastián, ¿tienes algún arrepentimiento? ¿Algún momento donde desearías haber mostrado misericordia? Consideré la pregunta seriamente. Si Mateo hubiera mostrado remordimiento genuino, no pánico por perder recursos, sino comprensión real de cómo su comportamiento estaba mal, quizás habría cedido. Pero nunca lo hizo. Incluso en la audiencia su testimonio fue sobre justificar sus acciones en lugar de reconocer. El Fideicomiso de Preservación Histórica de Sevilla ya ha financiado 3 proyectos importantes, dijo Esperanza. Tus 20 millones preservarán más historia que cualquier donación individual en la existencia de la organización. Ese es un legado significativo, más significativo que financiar la actuación continua de mi hijo de ser autosuficiente mientras consume mis recursos. ¿Escuchaste que su madre intentó contactarte? Eso me sorprendió.
Mi exesposa había desaparecido de Sevilla 15 años atrás después de nuestro divorcio. Se había vuelto a casar con alguien en Madrid y no mostró interés en la vida de Mateo más allá de tarjetas de felicitación perfunctory. ¿Qué quería? Según amigos mutuos, está furiosa por la reestructuración patrimonial. Aparentemente había estado contando con que Mateo heredara riqueza sustancial que había prometido compartir con ella. Ahora está amenazando con su propia demanda reclamando alguna obligación hacia ella como ex esposa. Déjala intentar. Nuestro acuerdo de divorcio fue comprensivo y final. No tiene posición legal y cualquier abogado que valga sus honorarios se lo dirá. Ha contratado a Bernardo Montalvo. Me reí, genuina diversión ante la perfecta simetría. Entonces perderá con la misma incompetencia que caracterizó el caso de su hijo. Montalvo es excelente en autopromoción pero mediocre en trabajo legal real. Las amenazas legales de mi exesposa finalmente resultaron tan vacías como había predicho. Su abogado revisó el acuerdo de divorcio, reconoció que el caso no tenía mérito y se retiró silencio. Pero el intento mismo fue iluminador. Incluso la madre de Mateo lo veía principalmente como medio para acceder a mi riqueza en lugar de persona que valía la pena apoyar independientemente. Quizás su visión del mundo con derecho había sido formada por más que solo mi habilitación. Quizás ambos padres le habían fallado de diferentes maneras. Yo a través del apoyo excesivo, su madre a través del amor transaccional. La realización no trajo consuelo, solo triste reconocimiento de que algún daño era demasiado fundamental para... Un año después de la ceremonia de graduación, recibí una carta inesperada reenviada desde la oficina de Rodrigo. La caligrafía de Mateo, pero diferente de alguna manera, menos confiada, más cuidada. Padre, escribo porque mi abogado aconsejó que esto ayudaría a establecer fundamentos para reconciliación futura. Pero voy a ignorar ese consejo y decirte la verdad en su lugar. No quiero reconciliación. No te extraño. Lo que extraño es el dinero, la seguridad del estilo de vida que tu apoyo proporcionaba. Si llamaras mañana ofreciendo restaurar todo, aceptaría inmediatamente, no porque haya aprendido algo o cambiado fundamentalmente, sino porque ser pobre es miserable y lo odio. Pero entiendo que eso no va a pasar. La audiencia patrimonial dejó eso claro. Has seguido adelante con tu vida financiando causas que aprecian el apoyo de maneras que yo nunca hice. Eso es probablemente apropiado, aunque nunca dejaré de resentirlo. Esta carta no es disculpa ni solicitud, es reconocimiento. Tenías razón, no construí nada. Actué independencia mientras consumía tus recursos. El discurso de graduación no fue honestidad espontánea, fue humillación pública calculada, diseñada para borrarte de mi narrativa. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba atrapado en el momento. Elegí esas palabras cuidadosamente para herirte mientras me posicionaba como éxito autosuficiente. Eso fue cruel, y entendía que era cruel cuando lo estaba haciendo. No lamento haberlo hecho, lamento que no funcionó. Esa es la verdad que probablemente ya sabías, pero estoy confirmando explícitamente. Tomaría las mismas decisiones nuevamente si hubiera podido mantener el dinero. Supongo que eso me hace exactamente quien concluiste que era. Mateo. Leí la carta 3 veces sintiendo una mezcla compleja de vindicación y tristeza. Mateo finalmente había logrado honestidad completa, no honestidad redentora apuntando hacia crecimiento, sino reconocimiento honesto de su egoísmo fundamental. La mayoría de la gente encontraría la carta perturbadora. Yo la encontré extrañamente respetuosa en su rechazo a actuar, remordimiento que no sentía. Por primera vez en su vida adulta,
Mateo me había dicho la verdad sin barnizar sobre quién era. Archivé la carta en mis registros personales sin responder. ¿Cuál sería el punto? Mateo había confirmado todo lo que había concluido sobre su carácter. Cualquier respuesta solo crearía falsa esperanza de reconciliación que ninguno de nosotros realmente quería. En cambio, me enfoqué en la vida que había construido en el año desde su destrucción. El Fideicomiso de Preservación Histórica de Sevilla había salvado 3 edificios de demolición. El fondo de becas había enviado 8 estudiantes de origen genuinamente modestos a la universidad. El financiamiento de investigación médica había contribuido a un avance en cirugía cardíaca que salvaría innumerables vidas. Cada euro de mi fortuna estaba generando más valor en sus nuevos propósitos de lo que jamás había hecho subsidiando las ilusiones de Mateo. Rodrigo llamó una tarde con la pieza final de cierre. Bernardo Montalvo intentó una última petición reclamando que la reestructuración patrimonial violaba algún estatuto oscuro. El juez Villalobos ni siquiera se molestó con la audiencia, la denegó desde el banquillo con reprimenda escrita sobre presentaciones frívolas. Esa es la última vía legal. Tu plan patrimonial es intocable ahora. Excelente. Envía a Montalvo una caja de vino por su incompetencia. Ha hecho este proceso mucho más fácil de lo que podría haber sido con oposición competente. Esa tarde, me quedé en mi terraza con Esperanza Villalobos, quien se había convertido en amiga cercana durante los eventos del año. Ella me había visto a través de los momentos más oscuros de humillación pública y emergió como aliada genuina en lugar de conexión social. ¿Crees que Mateo alguna vez entenderá lo que perdió?, preguntó, observando las luces del puerto reflejarse en el agua. Entiende que perdió dinero y seguridad. Si alguna vez entenderá que perdió la oportunidad de una relación genuina con su padre, lo dudo. Eso requeriría valorar relaciones más allá de su utilidad. ¿Pareces en paz con eso? Lo estoy. Mateo tomó sus decisiones con pleno conocimiento de las consecuencias. Yo he tomado las mías. La única diferencia es que mis decisiones fueron calculadas para enseñar una lección necesaria, mientras que las suyas fueron calculadas para tomar máxima ventaja. La historia juzgará qué enfoque fue más justificado. Sevilla ciertamente lo ha hecho. Esperanza levantó su vaso. Eres más respetado ahora que antes de todo esto. La comunidad empresarial admira a alguien que hace cumplir límites incluso con familia. Eso es gratificante, aunque no fue la motivación principal. ¿Cuál fue? Enseñar a mi hijo que el respeto no puede ser actuado o comprado, solo ganado a través de apreciación genuina. Él nunca aprendió esa lección, pero al menos dejé de subsidiar su ignorancia. La última vez que vi a Mateo fue 2 años después de su ceremonia de graduación. Puramente por casualidad, terminamos en el mismo restaurante, el mejor establecimiento de mariscos de Sevilla, donde yo estaba organizando una cena para donantes importantes al Fondo de Preservación Histórica. Mateo estaba allí con colegas de su firma inmobiliaria, claramente tratando de impresionar a clientes potenciales. Cuando nuestros ojos se encontraron al otro lado del comedor, algo pasó entre nosotros. Reconocimiento sin calidez, reconocimiento sin reconciliación. Había envejecido notablemente en 2 años. Los trajes caros reemplazados con versiones de grandes almacenes. El porte confiado disminuido en persona profesional, cuidadosa de alguien que había aprendido a fingir confianza en lugar de asumir. Estaba finalmente trabajando por el éxito en lugar de actuarlo. Mientras mi grupo salía, me detuve brevemente en su mesa. Mateo, padre, se puso de pie con cortesía refleja en lugar de calidez genuina.
Espero que estés bien, muy bien. ¿Y tú? Manejándome, aprendiendo lo que el trabajo genuino realmente requiere. Bien, esa educación apropiada. No había más que decir. Continué hacia la salida consciente de que todos en el restaurante estaban observando esta interacción, especulando sobre si la reconciliación podría estar acercándose. Pero la reconciliación requeriría algo que ninguno de nosotros poseía. Mateo necesitaría remordimiento genuino en lugar de resentimiento por ser atrapado, y yo necesitaría disposición para perdonar a alguien que había declarado explícitamente que tomaría las mismas decisiones nuevamente dada la oportunidad. Algunas lecciones no son sobre perdón, son sobre consecuencias apropiadas entregadas con precisión. Mateo había deseado que nunca hubiera existido. Había planeado esa humillación pública con crueldad calculada. Yo había concedido su deseo removiendo cada sistema de apoyo que había hecho posible su existencia cómoda. Él no levantó su voz, porque la justicia ya había hablado. Ahora vivía con la realidad de independencia genuina, trabajando por salario modesto, ganando en lugar de heredar respeto, construyendo algo real en lugar de actuar ser autosuficiente mientras consumía recursos de... Esa tarde, sentado en mi terraza con Borbón y satisfacción, reflexioné sobre las matemáticas complejas de familia, amor y justicia. Había destruido a mi hijo legal y reputacionalmente, pero lo había hecho en respuesta a su declaración pública de que mi existencia era un obstáculo que había superado heroicamente. La pregunta que me había hecho repetidamente durante 2 años: ¿era esto venganza o justicia? La respuesta permanecía igual, ambos, y apropiadamente. La justicia no excluye satisfacción cuando se entrega correctamente. La venganza no está mal cuando es respuesta medida a crueldad calculada. Mateo había aprendido que las acciones tienen consecuencias. Yo había aprendido que habilitar la falta de respeto en nombre del amor no produce ni respeto ni amor. Ambos habíamos recibido educación apropiada, y Sevilla había presenciado cómo un padre con recursos y precisión podía hacer cumplir límites que incluso su propio hijo no podía cruzar. El río Guadalquivir se extendía ante mí, luces reflejándose en el agua como diamantes dispersos. En algún lugar de esa ciudad, mi hijo estaba aprendiendo lecciones que debía haber enseñado décadas antes. Mejor tarde que nunca, aunque la educación había sido más cara de lo necesario. Pero entonces, las lecciones más importantes generalmente lo son. 3 años después, morí pacíficamente mientras dormía a los 71. El funeral fue bien atendido. Líderes empresariales, miembros de la Sociedad de Preservación, receptores de becas cuyas vidas había cambiado, investigadores médicos cuyo trabajo había financiado. Mateo asistió sentado en la fila trasera en lugar de con familia. Se fue inmediatamente después del servicio sin hablar con nadie. Rodrigo más tarde reportó que se había visto profundamente solo, exactamente la independencia que había afirmado querer. Mi patrimonio se ejecutó precisamente como planeaba. Las organizaciones benéficas recibieron 61 millones de euros que preservarían historia, educarían estudiantes merecedores y avanzarían conocimiento médico. Mateo recibió su 1 euro y la carta que había escrito para ser entregada al momento de mi muerte. Mateo, si estás leyendo esto, he muerto sin reconciliarme contigo. Eso no fue accidental. Durante 33 años me enseñaste que habilitar la falta de respeto produce más falta de respeto. Finalmente aprendí esa lección.
Deseaste que nunca hubiera existido. Concedí ese deseo removiendo cada apoyo que hacía posible tu existencia cómoda. Llamaste a eso venganza. Yo lo llamé consecuencias apropiadas. Lo que construiste después, si construiste algo, es realmente tuyo. Ese es el mayor regalo que pude darte. El requisito de ganar en lugar de heredar, de construir en lugar de actuar, construir. No te perdono, no te resiento. Simplemente hice las paces con quien eres e hice cumplir límites en consecuencia. Si esta distribución patrimonial te enfurece, recuerda, deseaste que nunca hubiera existido. Esto es lo que ese deseo realmente significó. Tu padre, Rodrigo, me dijo más tarde que Mateo intentó una vez final de impugnar el patrimonio, reclamando que la carta póstuma demostraba venganza continua que invalidaba capacidad testamentaria. El juez Villalobos denegó la moción sin audiencia e impuso sanciones adicionales por presentación frívola. Algunas personas nunca aprenden, pero eso ya no era mi preocupación. La justicia, como había aprendido, no es sobre redención o reconciliación, es sobre consecuencias apropiadas entregadas con precisión. Pasé 33 años habilitando a alguien que veía el amor como limitación. Los últimos 3 años de mi vida hice cumplir límites que deberían haberse establecido décadas. ¿Qué versión de paternidad fue más amorosa? ¿La que habilitó falta de respeto cómoda, o la que forzó crecimiento incómodo? La historia juzgaría, pero había muerto en paz con mis decisiones, sabiendo que cada euro de mi fortuna serviría a personas que apreciaban el apoyo en lugar de alguien que lo había armado mientras actuaba independencia. Y eso, en última instancia, era el único juicio que importaba. Gracias por... Si esta historia te mostró una cara diferente de la justicia, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia de venganza.